Estamos de regreso esta noche en este juego de manos. Hemos ya cursado la primera mitad de este programa y vámonos con lo que sigue, este segundo tiro al blanco. Pues ya estamos en este juego de manos, en la sección de tiro al blanco, como bien decía Gabriel, y nos acompaña en este momento el maestro Ernesto Rivas Rivas, maestro en Ciencias de la Educación, que además es delegado federal del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Delegado, maestro, ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto que nos Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Quiero agradecerles muy puntualmente por esta oportunidad que nos dan de poder tratar temas sociales, como ya es costumbre en este maravilloso canal. Agradecerles la oportunidad que nos dan. Muchas gracias. Pues de entrada, nos hemos quedado mucho tiempo con la idea de que el INEA se ha dedicado con un resultado óptimo a abatir el analfabetismo en este país. Particularmente te toca el caso Estado de México, el más poblado. ¿Cómo estamos? ¿Sigue siendo el analfabetismo el gran problema que contiene el desarrollo de un grupo importante de la sociedad? El problema del analfabetismo y el del rezago educativo es un gran problema a nivel nacional. Lo es y lo ha reconocido nuestro presidente Enrique Peña. Por esa razón, él pone en marcha desde hace 2 años y medio la gran campaña nacional de alfabetización y abatimiento del rezago educativo. Este tema yo les he planteado siempre del que poco se habla, pero que en realidad lacera la vida de millones de mexicanos y desde luego de millones de mexiquenses. Un ciudadano que vive en esa condición parece muy sencillo, pero mínimo no tiene condiciones, y valga la redundancia, mínimas necesarias siquiera para acceder a un empleo mínimamente decoroso. Esa es una situación bastante compleja. ¿Cuánta gente, perdón? En el censo de INEGI del 2010, porque INEGI da números, nosotros no los damos en el INEA, nosotros nos encargamos de abatir el analfabetismo y el rezago educativo, esa es nuestra misión. Pero el censo de INEGI del 2010 nos hace saber que en el Estado de México tenemos 2.2 millones de ciudadanos que no han concluido la secundaria, y tenemos 1.000.000 también, 62.000 ciudadanos que no han concluido la primaria, pero además nos dice INEGI que tenemos 466.000 ciudadanos que viven en condiciones de analfabetismo absoluto. Esto significa que no saben nada. Esos son los datos, pero habrá que aclarar también que nuestro estado tiene una población, de acuerdo a datos de la CONAPO, del Consejo Nacional de Población de hace 2 años, nos hace saber también que en el Estado de México ya somos 16.6 millones de habitantes. Es decir, contrastado esta cantidad de habitantes que ya somos en el Estado de México con el rezago educativo, diríamos que el problema en nuestro estado no es tan complejo como en otros. Tenemos estados, ¿verdad?, como Chiapas, como Oaxaca, que tienen menor población, pero que tienen más rezago educativo y más analfabetismo que nosotros, ¿verdad? A pesar de que nosotros padecemos de una situación que ustedes saben es compleja. Nosotros en nuestro estado recibimos a más de 1,000 ciudadanos del diario provenientes de otros estados que vienen a quedarse aquí. Estos ciudadanos, desde luego, como ustedes saben, se alojan, se hospedan en municipios urbanos fundamentalmente. Por esa razón no es casual que ahora el analfabetismo y el rezago educativo se dé justamente en 10 municipios urbanos del estado. Esa es la realidad. Estos son los números para contextualizarnos. Ahora, ¿qué tanto le hemos bajado? Pues sí, le hemos bajado considerablemente. Yo no quisiera dar datos en porcentajes, porque no debiese ser yo quien lo dé para que sea más creíble. Aquí lo más importante es que lo dé INEGI, y además que lo den las otras autoridades como es Coneval, ¿no?, que siempre está evaluando. Lo que sí quisiera decir es que hemos trabajado intensamente en el Estado de México para batirlo, y el secreto ha sido que, a diferencia del pasado, ya estamos coordinados con el gobierno del Estado, y esto hay que decirlo. El gobierno del Estado tiene una Dirección General de Educación Media Básica que atiende específicamente al tema de los adultos también, ¿verdad? Entonces ahí nos coordinamos, pero la estrategia fundamental ha sido vincularnos con los sectores culturales, religiosos, políticos, deportivos, estudiantiles, juveniles, etcétera, etcétera. Maestro, sin embargo, digo, a final de cuentas,
estamos evolucionando, estamos en un mundo que constantemente tiene una evolución, países, globalización, tecnología, idiomas, muchas cosas, y antes el parámetro, cuando uno se refería precisamente a este tipo de evaluaciones, decía, es gente que no sabe leer ni escribir, ¿no? Pero pues ahora con los nuevos parámetros, ¿a quién se le puede denominar un analfabeta, no? Tomando en cuenta que ahora tenemos celulares inteligentes, computadoras avanzadas. ¿Verdaderamente estamos avanzando en el problema? El argumento es muy interesante, el que hace usted. Es decir, aquí tendríamos que plantear dos cosas, diría yo. La primera es que diferenciáramos el analfabetismo. Me estoy refiriendo al analfabetismo, si ustedes me permiten el término mío, y es mío el concepto, es decir, para diferenciarlo estaríamos hablando del analfabetismo, tradicional, el que refiere a ciudadanos que no saben leer y escribir y que no saben nada. Pero ciudadanos, mayores de 18? No, nosotros, el INEA atiende a ciudadanos de 15 años en adelante. 15, sí. Okay. Yo les he comentado que el INEA tiene su propia paradoja, es decir, la gente afuera, cuando escucha el nombre del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, de inmediato establecemos paradigma y pensamos que el INEA atiende a adultos mayores, y la verdad es que no. 40, 50 años, 60. Sí, 70, claro, 50. sí, así es, y no es así, Oscar. En realidad, lo que sucede es que el INEA tiene como propósito atender a todo ciudadano de 15 años en adelante que no haya concluido la primaria, que no haya concluido la secundaria y que además es analfabeto. ¿Por qué razón? Porque el sistema educativo nacional considera como atípico a un ciudadano. Es un caso atípico que un ciudadano a los 15 años no haya concluido la primaria y no haya concluido la secundaria. Y esta encomienda le corresponde o le ha sido asignada específicamente al INEA, ¿verdad? Ahora, lo que planteaba usted es muy interesante, es decir, en esa parte del analfabetismo al tradicional, es a la que hemos referido, ahí está, lo hemos referido, en nuestro estado, según datos de INEGI, tenemos alrededor de 3.8 millones de ciudadanos que viven en rezago educativo, ¿verdad? Nosotros esperamos el censo del INEGI porque estamos seguros que le hemos bajado muchísimo, tanto el gobierno del estado como las dependencias federales que estamos encomendadas para atender el tema del rezago educativo. Pero lo que plantea es cierto, es decir, nos enfrentamos a otro tipo de analfabetismo, y es el analfabetismo tecnológico. Con este asunto de la modernidad, con este asunto de las tecnologías, desde luego que tenemos que avanzar también en ese tema, en abatir el analfabetismo tecnológico. Y pues allí hay otra gran encomienda, ¿no? Delegado, ahora, lleva programas, esta delegación, ese instituto, para que terminen primaria y secundaria, pero hoy la realidad es que los trabajos, por ejemplo, exigen la preparatoria, y hay adultos o jóvenes adultos que terminan su secundaria y que cuando van a pedir un trabajo dicen, pues aguante, porque también necesita prepa. Casi me desmayan ahí, ¿no? Si acabo de terminar apenas la secundaria con mucho trabajo, ¿cuándo se tendrá que dar este brinco que lo está exigiendo la propia dinámica socioeconómica del país? Nosotros lo que estamos planteando en el INEA son dos cosas muy importantes. La primera es, que es muy importante referirlas, es decir, al INEA hoy no solo nos interesa el acto en sí de enseñarle a leer y a escribir al ciudadano. Eso ya es como un milagro. Yo les digo que siempre he pensado que los profesores que le enseñan a leer y a escribir a un niño y ver ese tránsito es como un milagro, digo yo. Porque, no sé, ustedes que son, seguramente serán papás como yo, verán que es fantástico ver cuando un niño llega a tu casa y ya lee. Es como un milagro, les digo yo. Pero nosotros no solo estamos preocupados en el acto en sí de leer y escribir. A nosotros nos interesa fomentar el hábito de la lectura y de la escritura. ¿Por qué razón? Porque habemos ciudadanos que sí sabemos en el acto leer y escribir, pero no sirve de nada. Lo que es una realidad en las evaluaciones que se han hecho es que nosotros no leemos y no escribimos. Esa es una cosa. Y la otra situación muy importante es que en el INEA estamos trabajando intensamente por lograr la continuidad educativa. Es decir, no nos conformamos solo con el hecho de que el ciudadano se alfabetice, ¿verdad? Cuya actividad dura más o menos entre 6 y 8 meses, sino que enseguida pase al nivel inmediato superior, que es la primaria, y el que egresa de la primaria pase a la secundaria, y tenemos convenios ya para que el ciudadano de inmediato pase también al bachillerato, entendiendo que existe. El asunto del bachillerato ya no es una encomienda del INEA,
El INEA solamente le compete atender el rezago educativo en primaria y en secundaria. Sin embargo, pensando en esa continuidad educativa, es que hemos establecido convenios, entre ellas la Universidad Digital del Estado de México, que yo no sé qué opinan ustedes, la han de conocer, pero a mí me parece fantástica. Tiene carreras muy buenas, tiene convenios internacionales y nacionales, y lo fantástico aquí es que es en línea y tiene reconocimiento de la SEP. Entonces es una universidad muy importante. Entonces ahora nuestros educandos concluyen la secundaria y de inmediato en nuestras mismas instalaciones pueden estudiar y cursar ya el bachillerato. Eso es muy importante. Leo, tradicionalmente se ha pensado que el analfabetismo es propio de la pobreza, propio de las zonas rurales. Usted planteaba 10 municipios de forma contraria. ¿Sigue existiendo el analfabetismo en las zonas rurales y ligado a la pobreza? Sí, sigue existiendo. Yo creo que el analfabetismo es un tema y el rezago educativo es un asunto que prevalece, digamos, en todo el territorio. Lo que sí es un hecho es que se ha dado un fenómeno muy interesante del que también nos va a hablar INEGI, ¿verdad? En unos días, yo creo. Es el hecho de la migración, digamos, de nuestros hermanos paisanos de estos municipios rurales que emigran a los municipios urbanos. Pero lo que sí es cierto es que existe en todo el estado, ¿verdad? Aquí lo complejo para el INEA es georreferenciar esos 466,000 analfabetos. ¿Cuál es el gran problema de nosotros, del INEA? Es que tendremos que buscar entre esos 16.6 millones de habitantes a estos 466,000 analfabetos. Y yo les digo que es como una enorme olla llena de agua con 5 granitos de arroz, ¿verdad? Pero en este caso, ahorita que refería eran los municipios más, son conurbados, son donde hay marginación, hay pobreza, pero ¿por qué focalizar los recursos precisamente en esas zonas para atender un problema que ya no está y atacarlo de raíz? Si la gente viene de zonas rurales, en su mayoría, ¿por qué no llevar a la escuela rural ahí? Porque hasta donde yo sé, pues digo, creo que en la Nueva Ostoitlán tienen ahí instalaciones, ¿no? La delegación está ahí. La delegación está ahí, ¿no? O sea, ¿en dónde están capacitando a la gente? ¿En dónde le están dando la educación para aprender a leer? Porque no van precisamente al campo antes de que lleguen acá, se convierta en un problema de marginación, de pobreza, de no encontrar fuente laboral, muchas cosas de ese tipo, ¿no? Bueno, 2 cosas importantes. La primera es que nosotros hoy estamos dando cobertura, se llama. Es decir, estamos procurando llevar la educación hasta el cerro, al barrio, a la colonia, etcétera, al mercado, en donde sea. Ustedes saben que el INEA, a diferencia del sistema escolarizado que conocemos, trabaja de diferente manera. Nosotros no tenemos escuelas, nosotros no trabajamos así. ¿Por qué razón? Porque es bien importante referir que el adulto, entiéndase de 15 años para arriba, ya tiene un contexto de vida, es decir, son casados, tienen familia, trabajo, empleo, claro que sí, señor. Horas diarias, ¿no? Claro que sí. Entonces aquí nosotros en el INEA lo que hemos procurado es romper el paradigma respecto a la forma de atenderlos. Es decir, lo diría de esta manera y no quisiera que se malinterpretara, y lo decimos en el buen sentido: el INEA tiene que trabajar para el adulto cuando él quiera, como quiera, en donde quiera y cuando lo quiera. Es decir, tenemos que acercar el servicio educativo allá donde están ellos. El adulto puede en las noches. No podemos tener un horario burocrático en el INEA, ¿verdad? De 9 a 3 y me voy. Aquí es al revés. Y hemos tratado de cambiar el paradigma respecto de todo el personal que nos ayuda, de todas las figuras que nos ayudan en el INEA, porque el adulto puede los fines de semana, los domingos, en las tardes, después de haber ido a misa, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces priorizan otras cosas, sí, pero al final nos dejan un tiempo, y eso es lo que hacemos en el INEA. Y entonces estamos dando cobertura, pero también estamos alfabetizando en el campo y en la ciudad. Nosotros tenemos cobertura en todo el estado. Eso es bien importante. Muy bien. ¿Algo más que quieren agregar, compañeros? Porque se nos Pues acabó el tiempo. yo creo que las vías de contacto para la gente que esté interesada en ser alfabetizador, en sumarse a este esquema, y también para la gente que quizá conozca a alguien que vive en esa condición, ya sea de rezago educativo o de analfabetismo, porque yo creo que es como quitarse una venda de los ojos, aprender a leer, ¿no? Claro, es eso. Yo les digo que una persona que vive así es como si viviera en la oscuridad. Es importante, yo por eso a la vez que no quiero dejar pasar y hacer énfasis en el hecho de que ustedes, porque siempre lo hemos encontrado, nos den la oportunidad de hablar de estos temas, del que poco se conoce afuera, pero que ya planteamos. Lacera la vida de millones de mexicanos y de mexiquenses, y el tema de la educación es un tema que no debemos dejar de lado, tenemos que hacer énfasis ahí. Por esa razón yo quisiera aprovechar para invitarlos, y termino con lo siguiente.
Este fin de semana, Oscar, nos acaban de dar nuevamente la oportunidad. Solicitamos ante la SEP, por última ocasión ya en este año, que nos den la oportunidad de hacer otra jornada estatal de incorporación y acreditación, y va a ser este fin de semana, viernes, sábado y domingo. Todos los ciudadanos que no han tenido acceso a certificar y a comprobar que saben, lo pueden hacer en este fin de semana. Tendremos más de 450 sedes en todo el estado. No, hay que aprovechar. ¿Y en dónde pueden tener más información? Claro que sí, nosotros tenemos el número 01800 83 23 153, ahí les daremos todas las sedes, también en la oficina, el 278 3048, o a la página www.estadodemexico.inea.gov.mx, o en el Facebook INEA Estado de México, así nos encuentran y ahí tienen toda la información. Muy bien, pues le damos muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Oscar, muchas gracias a todos ustedes por darnos la oportunidad. Muchas gracias. Muy bien, a todos. gracias, delegado. Amigo. Pues amigos, tenemos que ir a la publicidad. Antes, sugerirles que nos visiten en Facebook, en Juego de Manos TV. Ahí hay un material muy interesante que hacemos adicional a lo que ustedes ven en sus pantallas a través de Megacable, para que vean el A Bote Pronto, unas preguntas rápidas y respuestas igual, para que vean un nuevo concepto también de información ahí en Cocina Económica, hablando de temas financieros mientras platicamos y cocinamos. Entonces estamos haciendo muchas cosas para ustedes. Vamos con Elvira, que nos tiene más información, a la publicidad y regresamos. Y entre otros asuntos, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Jorge Olvera García, aseguró que el incremento en la asignación de recursos a la Universidad Autónoma del Estado de México, contemplado por el gobernador Erubiel Ávila Villegas en el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2016 y aprobado por la 59 legislatura local, permitirá a la institución el desarrollo de diversos proyectos claves y evitará riesgos financieros u operativos durante el siguiente año. Con respecto a la asignación en términos porcentuales de 6.5% más al presupuesto universitario, además de recursos extraordinarios por 40 millones de pesos para la construcción de un plantel de la escuela preparatoria en el sur de la entidad. El rector refirió que frente a las necesidades de la educación superior nunca habrá recursos suficientes y reconoció las gestiones del jefe del Ejecutivo mexiquense. Ahora sí, nos vamos a ir a un corte y volvemos para saber cómo termina este Juego de Manos.